El valor de estar seguro. Confianza, sostenibilidad y regulación en tiempos de cambio. Un espacio en colaboración con SGS. Pues aquí estamos en este espacio dedicado a conocer cómo funciona el mundo, contado por sus protagonistas. Y hoy en este espacio dedicado precisamente al valor de lo seguro, nos acompaña una mujer que puede contarnos en primera persona cómo funcionan los puertos, cómo se consigue comprobar que lo que debe pasar está pasando y no pasan otras cosas. Con nosotros hoy en este espacio de SGS, su directora de la División de Recursos Naturales, Mercedes Arribas. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, muchas gracias por invitarme. Vamos a hablar de los puertos y del trabajo que hace SGS en los puertos en particular. ¿Puedes contarlo a nuestra audiencia de una forma sencilla, que es lo que hacéis? Correcto. Bueno, nosotros en el ámbito portuario actuamos como un tercero independiente que lo que busca es brindar la confianza en las operaciones de comercio internacional. En pocas palabras, nosotros lo que nos encargamos es de verificar que las mercancías que entran o salen de un puerto cumplen con lo que se ha pactado en un contrato, tanto en la calidad como en la cantidad. Es decir, nosotros ayudamos a que el comprador se asegure de que recibe lo que ha pagado y que el vendedor pueda demostrar que lo que ha entregado es lo que había pactado. Vamos, que todo es verdad. ¿Por qué es importante inspeccionar las mercancías en los puertos? Bueno, hay que tener en cuenta que los puertos son los puntos clave del comercio mundial. Prácticamente todo lo que se importa o exporta pasa por un puerto. Llevar a cabo una inspección adecuada es fundamental porque evita pérdidas económicas, fraudes, malentendidos y luego también desde el punto de vista legal o regulatorio pues nos ayuda a asegurar que los productos que están entrando en nuestro país o saliendo de nuestro país cumplen con todos los requisitos normativos, principalmente con los medioambientales, claro. Tenemos mucha curiosidad por saber cómo trabaja el equipo de inspectores o de expertos de SGS en un puerto. Supongamos, llega un buque, está arribando y para allí. ¿Qué es lo que hace un inspector? ¿Cómo comprueba cantidad y calidad de lo que lleva ese buque? Bueno, realmente nuestro trabajo empieza antes de que el barco llegue al puerto. ¿Antes? Mucho antes, sí. Cuando uno de nuestros clientes sabe que va a hacer una transacción, nos envía lo que se denomina una nominación, ¿no? La nominación son unas pequeñas instrucciones en las que ellos te indican qué es lo que necesitan saber, ¿no? Pues la calidad, la cantidad, dentro de la calidad, qué parámetros, y nosotros con esas instrucciones elaboramos un plan de acción, un plan de muestreo y un plan de análisis que está hecho conforme a normativa internacional y que asegura la correcta ejecución de la actividad, ¿no? Llegar al resultado final que el cliente quiere. Luego, una vez el barco llega, nosotros estamos ahí esperando pacientemente y el barco entra al puerto. Esto también es un tema que, claro, el barco no llega como un avión el lunes a las 10 de la mañana, no. El barco llega cuando llega, puede haber mal tiempo, puede haber tormentas, claro. Puede estar lleno el puerto y tener que esperar. Entonces el inspector se asegura de que cuando el barco entra en puerto, él está allí. Sube al barco, contacta con el capitán o con el primer oficial y junto con ellos pues, da comienzo a lo que es la operación de inspección. Tanto el control de calidad como el control de cantidad son dos actividades que se llevan en paralelo. Uh-huh. Básicamente, pues el control de cantidad es asegurarte de cuánto peso o volumen lleva el barco y el de calidad pues lleva, como decíamos, una parte de muestreo y una parte de análisis en laboratorio. Sí, porque el equipo de SGS también sabe lo que salió del otro puerto, ¿no? Tanto en cantidad como en calidad. Correcto, así es. Bueno, no tiene por qué ser el equipo de SGS, puede haber sido otra empresa de inspección. Eso suelen ser cosas que se definen por contrato, ¿no? A lo mejor el que vende quiere su propia empresa de inspección y el que compra quiere otra diferente para ver que no hay discrepancias entre las dos, ¿no? No tiene por qué ser siempre la misma empresa, pero muchas veces sí que es la misma la que sale y a la que llega. Y hablando de las cosas que inspecciona,
a bordo de un buque en un puerto? ¿Graneles, líquidos, alimentos, minerales? ¿Qué es lo más corriente? ¿Qué es lo más habitual? Bueno, esto depende mucho del puerto del que estemos hablando, ¿no? En España, pues según la industria que esté asociada a ese puerto, pues se va a mover más un producto u otro. Hay que tener en cuenta que en España, en el 2024, si no me equivoco, más o menos se movieron más de 500 millones de toneladas de producto, que es una barbaridad, ¿no? Nosotros, en concreto, estamos más enfocados a la inspección de graneles sólidos y líquidos. Líquidos fueron unas 185, en sólidos unas 85 millones de toneladas. Y luego, respecto al tipo de productos, pues bueno, dentro de los líquidos, pues lo más típico son petroquímicos, ¿no? Pues petróleo, gasolinas, fueles, productos químicos a granel, gas natural licuado. Y dentro de los sólidos hablamos de producto agroalimentario, ¿no? Pues cereales, harinas, aceites comestibles o no. Y en el mundo mineral, pues carbónico, que aunque ya en mucha menos medida, Sí. con el cambio un poco del tema de las centrales térmicas, se redujo mucho la cantidad de carbón que entraba en España, pero también pues estamos hablando de fertilizantes, estamos hablando de minerales industriales, pues arcillas que en toda la zona de Valencia, Castellón, tienen mucha importancia, yesos en la zona de carboneras de Almería, etcétera, ¿no? Es muy variado. Y como podéis imaginar, pues muy abundante, porque al final inspeccionamos todas las materias primas que sirven a la industria española. Mucho trabajo, ya vemos. Mercedes, poniéndonos en la perspectiva de las empresas, cuando una empresa contrata los servicios de SGS, de verificación, de inspección de lo que transporta un buque, claro, la empresa lo que quiere es controlar sus riesgos, evitar riesgos. ¿Qué riesgos principales son los que buscan las empresas evitar cuando contratan a SGS? Pues mira, para mí hay 3 puntos clave, ¿no? El primero y más importante, yo creo, es el dinero, que todo nos importa. Es decir, evitar pérdidas económicas. Claro. Bien sea porque hay diferencias en peso o en volumen frente a lo pactado, o porque la mercancía está adulterada o es de mala calidad. Piensa, por ejemplo, que una inspección regular que nosotros hacemos sobre un buque que traiga gasolina, en ese buque hay a lo mejor pues 30 millones de litros de gasolina. Ahora multiplica 30 millones de litros de gasolina por su precio en la gasolinera. Wow. Y te das cuenta un poco de el alcance económico que este tipo de transacciones tiene, ¿no? Entonces, cualquier pequeña diferencia, cualquier pequeña discrepancia entre lo que se había acordado y la realidad, pues puede tener un impacto económico muy grande a la hora de llevar a cabo esa transacción comercial. En esa línea vendría el segundo punto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando lo pactado no es lo que hay, ¿no? Cuando hay discrepancias? Contar con SGS asegura que las dos partes tienen un documento objetivo, independiente, que explica y pone de manifiesto cuál es la realidad y que ayuda a la resolución de ese contrato. Los contratos generalmente tienen cláusulas que indican qué es lo que pasa en caso de que haya una discrepancia. Es un peritaje certificado, claro. Efectivamente. Y por último, bueno, pues vendría la parte más normativa o de regulación, ¿no? Hay muchos de los productos que nosotros movemos que están obligados a cumplir con ciertas normativas, pues que sé, volviendo al ejemplo del carbón que decíamos antes, el contenido de azufre. El contenido de azufre de un carbón tiene que controlarse mucho porque al quemarse produce contaminantes cuyas emisiones están capadas, ¿no? Para asegurar que en Europa, que en España no se contamina. Con lo cual, si tú quieres importar un carbón que tenga demasiado azufre, luego vas a tener problemas porque no vas a poder hacer uso de ese carbón, ¿no? Es un buen ejemplo y nos permite entenderlo bien. Efectivamente, la normativa está para cumplirse y esta es una manera, una garantía de que la normativa se cumple también. Pues Mercedes Arribas, directora de la División de Recursos Naturales de SGS, gracias por contarnos en primera persona cómo es este trabajo y hasta una próxima ocasión. Gracias a vosotros. Un saludo.
El valor de estar seguro. Confianza, sostenibilidad y regulación en tiempos de cambio. Un espacio en colaboración con SGS.